La doctora hacía unas precisiones y la compañera Villanueva también muy interesantes sobre la materia, ¿no? Yo voy mucho más allá. Nos enfocamos en los accidentes de tránsito, que ciertamente es la consecuencia de una actividad como es el transporte terrestre. Por lo que el problema hay que enfocarlo desde su base estructural, que es el transporte terrestre en sentido integral. Cuando hablamos del transporte terrestre, que es el género, porque los accidentes de tránsito es una especie o una consecuencia de esa actividad, debemos analizar el asunto en su espectro más general y más particular. Me explico. Villanueva decía que ese proceso de transferencia o de adscripción del INTT al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sí, eso fue una decisión en el año 2010, política, pero fue una decisión de Estado. Porque allí se conjugó un tema donde la accidentalidad vial y los problemas derivados del transporte, como bien lo decía Villanueva, es un problema de salud pública, ciertamente, es un problema de seguridad ciudadana. Y como tal tiene que ser enfrentado y tiene que ser tratado. El asunto está cómo activar esos mecanismos de coordinación entre las distintas instancias, entes o instituciones relacionadas con la misma. Cuando hablamos de una mora legislativa con respecto al reglamento, yo quiero ir más allá de lo que decía Isabel Villanueva. No es que ni siquiera no ha sido reglamentado, sino que estamos utilizando un reglamento que desarrolló la ley del año 96. Porque resulta ser que la ley del 2001 tampoco fue desarrollada, tampoco fue reglamentada. Y por ahí hay un reglamento, lo voy a poner a disposición de la amiga Villanueva, porque tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto y son más de 800 artículos desarrollando la ley del 2001. Y creo que allí hay mucho que puede servir para desarrollar la ley actual del 2008. Esa ley del 2001, que fue producto de aquella primera ley habilitante, nació mal. Porque quienes tuvimos la oportunidad de ser proyectistas de esa ley, que hicimos un proyecto de 300 artículos en aquella oportunidad y cuando llegamos a la habilitante iba mutilado por la mitad, ya afectó la voluntad y la vocación y el trabajo, aquel estudio de derecho comparado que hicimos quienes trabajamos en ese proyecto de ley. Entonces ya la cosa allí se distorsionó y empezó mal. Luego en el 2008, la Asamblea Nacional, consciente de las deficiencias que tenía la ley, trató de hacer un trabajo y fue a esta reforma, que es la ley que tenemos actualmente, pero tampoco llena las expectativas de lo que debe ser este amplísimo sector transporte terrestre. Y es que el transporte terrestre es una materia especialísima, multidisciplinaria, multifactorial, que requiere ser tratada y estudiada en su justa dimensión, porque el transporte terrestre no es solo la licencia de conducir, o es el vehículo, o son los servicios de transporte terrestre de carga, o los servicios de transporte terrestre de transporte público, en sus distintas modalidades, por supuesto, o la infraestructura vial. No, eso va mucho más allá. ¿Que la consecuencia de esa actividad del transporte es la accidentalidad vial? Sí. Pero eso pasa por hacer un análisis mucho más integral del problema. Y sí es un problema fuerte, donde el estado de descomposición social lo vivimos quienes andamos en la calle y vemos el nivel de anarquía que tenemos que confrontar. Es un problema que genera una psicosis colectiva allá afuera, y lo vemos todos los días, donde hay una ausencia de autoridad, porque hay que reconocerlo, donde hay una ausencia de voluntad de la autoridad para hacer cumplir la ley, y eso hay que reconocerlo, donde hay un problema, un dejo de reentrenamiento de nuestros funcionarios especializados en la materia de tránsito. Y yo le pudiera preguntar a algunos de los que están acá que vienen de tránsito, ¿cuándo fue su último curso de entrenamiento o capacitación que le dieron en materia de tránsito? Y van a decir, desde que salí de la escuela, más nunca. Entonces es un problema de educación, y resulta ser que hay una realidad que no podemos evitar. Nosotros somos parte
de ese fenómeno de la globalización. No nos podemos quedar atrás. Y debemos enfocarlo y debemos trabajarlo como tal, donde la tecnología, y me complace ver por allá los amigos de mapeado forense, 3D, Alfredo López y compañía, que han traído innovaciones para la investigación de los accidentes. Decía la doctora, es que hay que investigar las causas del accidente, pero eso nos remite a un estudio universal como es el nexo causal de la accidentalidad vial. Y eso nos obliga a ir a aquellas teorías famosas de la causalidad. Y entonces llegamos a la conclusión de cuál es la teoría aplicable en Venezuela. Y cuando vemos desde el punto de vista jurídico lo que nuestro legislador dice cuando trata de establecer las presunciones de responsabilidad y trata de establecer las eximentes de esa responsabilidad, decimos, oye, estamos dentro de la teoría de la imputación objetiva. Pero ¿acaso hemos llevado esos criterios y esos análisis a nuestras autoridades? Allí hay que trabajar sobre eso, porque hay mucho desconocimiento de la materia. Ciertamente, por eso le decía, una materia tan especialísima, multifactorial, multidisciplinaria, que requiere de un análisis mucho más integral y requiere de activar esos planes de educación vial en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como lo decía Villanueva. ¿Desde cuándo está eso en la ley? ¿Será que la materia es tan compleja? Porque ciertamente jurídicamente es un híbrido. Porque ustedes empezamos a ver qué universidad da aquí una especialidad en Derecho de Tránsito. Ninguna. Y estamos en siglo XXI. Ninguna. Ni siquiera hay un diplomado en accidentalidad vial o en accidentología vial, como le queramos llamar. Amén de la maestría que da la Universidad Simón Bolívar sobre transporte terrestre. Pero es que la accidentalidad es una especialidad dentro de la materia. Programas de educación vial como aquellas famosas patrullas escolares. ¿Por qué eso mermó? Eso hay que retomarlo, porque esos son los niños que vienen desde nuestras generaciones de relevo, que mañana van a hacer uso del vehículo, y entonces se cayeron aquellos planes hermosos que teníamos de parques infantiles de tránsito. ¿Cuántos nos quedan en Venezuela? ¿Cuántas patrullas escolares están funcionando? Bueno, allí tenemos un reto. El INTT, conjuntamente con la Seguridad Ciudadana del Ministerio, con Bicipol, etcétera, y los organismos involucrados, para reactivar esos programas que son importantes, porque la educación de esa generación de relevo tiene que empezar por allí, por los niños, porque es un problema de cultura. Y buscar de que esos mecanismos, como decía Villanueva, de la CIAPEP, que inició muy bien cuando estaba el profesor Aguilera, que Dios lo tenga ya en su gloria, se hizo un buen trabajo, pero ¿dónde quedó eso? No hay constancia. Y entonces debemos empezar por retomar esos planes buenos, pero hay que articular más a las instituciones. Yo que trabajo en la Policía Nacional Bolivariana, mire, yo vengo de tránsito, yo tengo 35 años de servicio, ya casi me voy jubilado. Y a mí me duele cuando yo veo a nuestros funcionarios, nuestras autoridades, cometiendo cualquier cantidad de barbaries en la calle. Le digo, con ese es el ejemplo que predicamos. Funcionarios policiales desatendiendo la luz roja, contraviniendo flechados montados sobre la acera, girando en U. Dígame qué decir de aquellos señores que hacen servicio de escolta, que no respetan a nadie. O sea, estamos sumergidos en una anarquía que tenemos que abordar de alguna manera. Y tiene que pasar por una revisión integral de los cuerpos normativos que conforman y desarrollan el comportamiento social, porque es un problema de cultura, y comprometer las instituciones para que haya voluntad en la ejecución de esos planes y esos programas y esas normativas. Porque yo he visto varios funcionarios que tratan de poner una boleta a otro policía y se lo comen vivo. O sea, aquel que se cree con una cuota de poder mancilla al pobre funcionario. Entonces, ¿qué le queda al funcionario? Hacerse la vista gorda, porque no se va a meter en problemas. O sea, por eso le decía, es un problema integral, complejo, que debe ser abordado en su justa dimensión, y debe haber ese pacto, ese acuerdo interinstitucional de empezar nuestros funcionarios a predicar con el ejemplo de respetar las normas, porque cuando vemos a una patrulla que se mete por la ruta del Buscaraca, por detrás va todo aquel poco de gente. Cuando vemos a un motorizado uniformado desatender la luz roja del semáforo, detrás pasan los demás.
porque la autoridad que está allí no tiene moral entonces para sancionar ni para llamar la atención. Es un problema complejo y como tal debemos tratarlo. Gracias.